Bueno, eh, buenas noches a todas las personas que se están conectando. Tal vez algunos vienen desde el proceso anterior, otros están recién ingresando. Sean todos bienvenidos, sean bienvenidos cada una de las personas que hace parte de estos procesos de aprendizaje. Hoy vamos a continuar. Recuerden que nosotros estos días hemos estado trabajando todo lo que ha estado relacionado sobre el tema de los trastornos. Y hablando sobre el tema de los trastornos, también nosotros vamos a hablar sobre, o sea, hoy vamos ya a continuar esta parte, pero vamos a terminar lo que nos hace falta. Es algo muy pequeño que es el tema de la disfunción sexual, para empezar ya a introducirnos en el tema de los derechos y los deberes y el marco normativo dentro de la sexualidad. Pero vamos primero pues a ver esta parte bien interesante, vamos a continuar. Recuerden que nosotros hasta aquí, nosotros ya habíamos estado hablando sobre las parafilias. Y nosotros ayer vimos una cantidad de parafilias, nosotros incluso estuvimos revisando diversas parafilias que se estaban presentando y veíamos pues la amplia gama que hay detrás digamos, detrás de estos trastornos. Decíamos también que en este caso, es muy importante que nosotros atendamos claramente a un médico cuando estén pasando algunas de estas situaciones. Cuando hablamos del tema de la disfunción sexual, vamos a tener que enfocarnos más en ese apartado del médico. ¿Por qué? Porque primero, siempre les digo, primero es el soma y luego es la psique. Eso significa que primero es el cuerpo y después viene la mente. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en este tema de de la disfunción sexual y cuál es el trastorno y cómo se desarrolla y qué características tiene. Para aquellas personas que, bueno, no han tenido la oportunidad de estar en todas las clases, no se preocupen. Recuerden que mientras, digamos, tengan la posibilidad de certificarse, ustedes pueden acceder a todo el material, pueden acceder, bueno, respecto a los videos no sabría comentarles, pero creo que también estos videos quedan a su disposición y todo el material que nosotros presentamos queda para ustedes. Y en ese, pues, orden de ideas o en ese caso, sepan que así, digamos que no se van a perder ningún momento porque pues luego pueden estar revisando. Ahora, cuando hablamos de la disfunción sexual, dice que ahora estos son otro tipo de trastornos, son diferentes, que se caracterizan por alteraciones clínicamente significativas de la capacidad de la persona para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. O sea que aquí esto, digamos que aquí las personas como tal empiezan a presentar o a experimentar alteraciones en su respuesta sexual, ¿sí? Entonces, nosotros ya vimos cuáles eran todas las fases por las que pasaba el proceso del orgasmo, o bueno, para poder llegar al orgasmo. Y cuando hablamos de las disfunciones sexuales, podemos estar enmarcándonos en características desde esta perspectiva. Dice que aquí se debe utilizar un juicio clínico para determinar si las dificultades sexuales son el resultado de una estimulación sexual inadecuada. En estos casos puede que sea necesario un seguimiento, o sea, que tal vez la persona esté presentando algunos problemas cuando va a tener relaciones sexuales y lo que realmente pasa es que la persona tal vez se está masturbando y se está masturbando mal. Y cuando digo mal es porque se está sobreestimulando. Dice que estos casos pueden incluir, entre otras, situaciones en las que una falta de conocimientos acerca de la estimulación eficaz impide experimentar la excitación o el orgasmo. Entonces, por eso también es indispensable que las personas saquen el tiempo eh, para, para explorar su cuerpo y para conocerse a sí mismos. ¿Cuáles criterios vamos a encontrar entonces? Vamos a ir revisando uno por uno, igual como los vimos ayer. O sea, vamos mirando el trastorno, vamos a mirar las causas o los factores de riesgo, ¿sí? Pero recuerden que a medida que nosotros vamos mirando, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el trastorno, pero adicional al trastorno,
vamos a encontrar algo que es similar y es que los criterios son similares, lo único que cambia son algunas cositas. Entonces, ¿qué es el trastorno eréctil? Primero, dice que por lo menos se tiene que experimentar uno de los tres síntomas siguientes, o sea, tiene que al menos pasar una de estas cosas en el aproximadamente 75 al 100% de las ocasiones de la actividad sexual en pareja. O sea, que si usted, por ejemplo, en un mes tuvo 30 relaciones sexuales y usted le pasó esto una sola vez, no es un trastorno. Tal vez estaba estresado, no estaba como afín a lo que se estaba desarrollando, no estaba conectado con su pareja, no sé, se había sobreestimulado mucho. O sea, pero que pase una sola vez, no es un problema. O que le haya pasado, no sé, 2 o 3 veces, no es un problema. Ya tenemos que ir a profundizar cuando esto ocurra. Si, no sé, si por lo menos está teniendo sexo en un mes 30 veces, ¿cierto? Entonces, no sé, que al menos las 20 veces de las 30 esté presentando este problema, de ahí para arriba, o incluso, no sé, no, sí, digamos del 20 para arriba. Entonces, ¿qué es lo que la persona va a presentar? Primero, dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual. Segundo, dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual. Y tercero, reducción marcada de la rigidez de la erección. Entonces, este sería el trastorno eréctil. Criterio B. El síntoma de este criterio ha persistido durante al menos 6 meses. Mire que es similar a lo que veíamos ayer sobre los trastornos parafílicos. El síntoma del criterio A provoca un malestar clínicamente significativo, o sea, lo ha afectado en diversas áreas. La persona se siente preocupada, está en el trabajo pensando en eso, se siente mal con su pareja, ¿cierto? La disfunción sexual no se explica mejor por un trastorno mental, o sea, ¿qué significa eso? Que no tiene nada que ver ni con trastornos mentales, ni con sustancias que haya ingerido, ni con medicamentos, ni nada más. Simplemente la persona lo está presentando y no está relacionado a otras cosas. Listo. Hay que especificar si ha sido de por vida, o sea, si ha existido desde que la persona pues alcanzó su madurez sexual o si ha existido a medida que iba pasando el tiempo y pues la persona tenía una actividad relativamente sexual normal. Respecto a los temas de factores de tiempo, lo mismo que yo les decía. Hay casos que no tienen como todavía una explicación y otros tienen componentes médicos, ¿sí? Dice aquí que los problemas de erección son comunes en los varones diagnosticados de depresión y de trastorno de estrés postraumático. Entonces, también se da mucho el tema de esas afectaciones por causa de estrés o diversas circunstancias. La depresión es algo que incluso también genera el estrés genera mucha ese, digamos, esa situación. Cuando una persona está muy estresada o también cuando tiene depresión, la persona no puede responder. ¿Por qué? Porque la psicología de la persona está vinculada a su sexualidad. Entonces, si la persona está triste, la persona no va a tener una erección. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Otro, trastorno orgásmico femenino. ¿Qué significa? Lo mismo, tiene que generarse al menos del 75 al 100% de las ocasiones que tenga sexo y al menos está marcado por uno de estas dos situaciones. Uno, retraso marcado o infrecuencia marcada o ausencia del orgasmo. Sí, o sea, la persona tiene un problema para tener el orgasmo, ya sea para que no lo tenga, es poco frecuente o se retrasa, o hay una reducción marcada de la intensidad de sensaciones orgásmicas, o sea, que antes sentía más y ahora no siento, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, a mí me está pasando eso últimamente. Entonces, yo no te puedo decir tienes un trastorno, pero sí te puedo decir, tienes que ir al médico, pero también tienes que revisar cuál es el lapso de tiempo. Porque si estás diciendo últimamente, o qué sé yo, tuviste sexo hace 15 días atrás y te pasó, y de ahí en adelante no has vuelto a tener, no podemos utilizar solo que haya pasado una vez.
Hay que tomarse el tiempo porque miren, en el criterio B dice que al menos durante 6 meses. Lo mismo el tema del trastorno eréctil, o sea, si en 6 meses eso no ha mejorado, hay que ir al médico, ¿cierto? Si ha mejorado durante ese tiempo, bueno, excelente porque ya se dieron cuenta que no había un trastorno. Simplemente hay procesos psicosomáticos. Entonces, lo mismo, los criterios son iguales, genera malestares clínicamente significativos y no obedece a otro tipo de trastorno o situación. ¿Cuáles son los factores de riesgo acá? Bueno, hay factores genéticos, hay patologías como la esclerosis múltiple, hablando de la mujer, eh, hay situaciones donde hay ya situaciones de donde no se recapta la serotonina en el cerebro. Bueno, hay diversas características, la menopausia, hay muchas cosas que están detrás de este fenómeno. Otro, tenemos el trastorno del interés o excitación sexual femenino. ¿Y qué significa? Lo mismo aquí es una ausencia o reducción significativa del interés de excitación sexual femenina que se manifiesta por lo menos una de las tres siguientes. Entonces, dice, interés ausente o reducción de la actividad sexual, o sea, no le interesa o ha estado reduciendo mucho las ganas de tener sexo. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos ausentes, ni siquiera se le pasa por la cabeza. Inicio reducido o ausente de la actividad sexual y habitualmente no receptiva a los intentos de la pareja por iniciarla. Entonces, tal vez la pareja busca a la mujer y ella no, nada, o sea, no le provoca nada. Excitación o placer sexual ausente o reducido durante la actividad sexual en casi todas las ocasiones. Entonces, que más o menos de más del 75% de las veces que ha tenido sexo, como que ha empezado a reducir el placer, o sea, no siente, como que no se siente bien, se siente incómoda. Excitación o placer sexual ausente o reducido en respuesta a cualquier invitación sexual, o sea, absolutamente nada la excita. Sensaciones genitales y no genitales ausentes, o sea, es que ni siquiera tiene una erección, ni siquiera siente la excitación en sus órganos genitales. Que esto se presente durante 6 meses, afecte su vida y que no haya aún otras cosas que tengan relación con esto. O sea, que no esté tomando medicamentos que afecten, que no tenga que ver otros temas externos, sino que simplemente lo empezó a presentar. Entonces, se acude al médico para que después pueda pasar ya a otras terapias. Factores de riesgo, bueno, hay factores como la diabetes, pero recuerden que aquí hay, o sea, aquí hablar de qué lo genera o cuáles son sus factores de riesgo es muy complejo de saberlo. ¿Qué se le recomienda siempre a la persona? Manténgase sano, haga ejercicio, tome agua, tome el sol, disminuya los índices de estrés, porque los índices de estrés también generan afectaciones en el ámbito sexual. Otro, trastorno de dolor genitopélvico o penetración. Entonces, ¿esto qué significa? Que la persona empieza a presentar dolores, empieza a presentar dolores. No sé si fue en esta clase al principio de la semana o si fue en otra clase donde alguien refería que con su pareja pues presentaba ciertos dolores cuando se penetraba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sí existen unos trastornos que nosotros como psicólogos pues lo vamos a definir y aquí están. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Hay dificultades persistentes o recurrentes con una o más de las siguientes. Primero, penetración vaginal durante las relaciones. O sea, es muy difícil que eso ocurra, duele o no, o sea, no se desea ni se quiere llegar a ese punto porque duele. Marcado dolor vulvovaginal o pélvico durante las relaciones vaginales o los intentos de penetración. Marcado temor o ansiedad de sentir dolor vulvovaginal o pélvico antes, durante o como resultado de la penetración. Tensión o contracción marcada de los músculos del suelo pélvico durante el intento de penetración. O sea, que sea en el momento que se intente o sea antes, genera un malestar. Y digo antes, me refiero a que psicológicamente la persona se predispone. Lo mismo, los síntomas tienen que estar más o menos determinados en unos 6 meses, o sea, que ya van 6 meses como mínimo que la persona lleva presentando eso. O sea, por más que ha hecho cosas, por más que ha ido, por más que ha vuelto, por más que ha hecho lo que sea, no ha funcionado. Entonces,
también hay malestares clínicamente significativos, como lo vimos, y dice aquí que pues esta disfunción no se explica mejor por este trastorno. O sea, recuerden que aquí cuando se dice no se explica mejor por un trastorno mental, no sexual o con consecuencia de una alteración grave, la alteración, etcétera, es que como tal nada explica esto. Entonces, porque podemos decir, bueno, la persona estaba, no sé, le hicieron una cirugía, la persona estaba haciendo ejercicio, o sea, pasaron ciertas cosas que propiciaron esto, pasaron ciertas cosas que propiciaron esto. Entonces, en este caso no podemos decir que es un trastorno, pero si simplemente se empezó a dar y no se sabe por qué, pues ya es otro tema. Factores de riesgo, bueno, hablamos de genéticos y fisiológicos. Se dice que las mujeres que experimentan dolor superficial durante las relaciones sexuales a menudo refieren que el dolor se inicia tras una historia de infecciones vaginales. Es muy importante también que si todo esto empieza a ocurrir, también se tiene que acudir al ginecólogo. Incluso tras la resolución de las infecciones y en ausencia de hallazgos físicos residuales, el dolor persiste. El dolor durante la inserción de tampones o la incapacidad para insertar tampones antes de haber intentado ningún contacto sexual es un factor de riesgo importante. O sea, que si la persona, por ejemplo, va a utilizar tampones y le duele y se siente mal, ¿sí? Entonces ahí hay ya una predisposición a este tema. Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, ¿sí? ¿Qué significa? Que en este caso, digamos que el hombre ¿qué empieza a manifestar? Vamos a ver. Fantasías o pensamientos sexuales o eróticos y deseo de actividad sexual reducidos. Cuando es hipoactivo, está por debajo. Hipo es por debajo de lo activo, ¿sí? O sea que va a disminuir. Eh, Ausente de forma constante y recurrente. La evaluación de la deficiencia le hace el clínico teniendo en cuenta factores que afectan la actividad sexual, como la edad, los contextos generales y las socioculturales de la vida del individuo. Estos síntomas se presentan como mínimo por 6 meses, afecta la vida y como tal no hay otra cosa que afecte como tal el trastorno. Los factores de riesgo, tanto para hombres como para las mujeres, siempre van a estar ligados a temas muy personales, o sea, de cada quien. Se dice que la edad es un factor de riesgo significativo, no está claro si los varones con deseo reducido también tienen niveles de testosterona normales, sí, o sea, hay muchas cosas acá detrás de todo esto. Eyaculación prematura o lo que se conoce como eyaculación precoz, ¿qué es? Bueno, se dice que es un patrón persistente o recurrente. O sea, que si usted tuvo en el mes 10 relaciones sexuales y en una sola le pasó, no tiene un trastorno, porque le pasó una sola vez en ese lapso de tiempo. Pero ya que, por ejemplo, van 6 meses, recuerden, y en toda la gran cantidad en toda la gran cantidad de actos sexuales que ha tenido, ha presentado esta eyaculación precoz, entonces sí, ya podemos empezar a analizar el tema. Dice que, pues, obviamente es un patrón donde la eyaculación producida durante la actividad sexual en pareja sucede aproximadamente en el minuto siguiente a la penetración y antes de lo que sea el individuo. Se dice que aunque el diagnóstico de eyaculación precoz o prematura se puede aplicar a individuos que practican actividades sexuales no vaginales, no se han establecido criterios específicos de duración en dichas actividades. Lo mismo, mínimo 6 meses, afecta la vida de la persona y como tal no obedece a una alteración por otra razón más que por la propia eyaculación prematura. ¿Cuáles son los factores acá? Bueno, pues hay temas genéticos. Dice aquí que puede estar asociado con polimorfismos en el gen del transportador de la dopamina y con polimorfismos en el gen del transportador de la serotonina. En otras palabras, la persona tiene una alteración en sus componentes neuroquímicos. Pero como les digo, o sea, esto es que ya la persona de verdad tenga esta enfermedad, por así mencionarlo, este trastorno. Porque si la persona tiene y le pasa una vez y ya nunca más volvió a pasarle, pues no es que tenga una eyaculación precoz ni que sufra de eso.
La tiroides influye, la próstata, el tema de las drogas. Hay muchas cosas que están detrás de esto. Te dice mediciones de flujo sanguíneo cerebral regional medial o tomografía por emisión de positrones durante la eyaculación han mostrado una actividad primaria en la zona de transición mesencefálica que incluye el área tegmental ventral. Entonces, como les decía, hay incluso partes dentro o hay procesos dentro de la cabeza que ocurren y que claramente nos afectan, alteran bastante. Eso ya son alteraciones orgánicas que no están vinculadas a que una persona las pueda sobrellevar simplemente porque vaya a una terapia, sino que necesita médico, terapia y todo un proceso y un pronóstico. Muy bien. Cuando hablamos de la disfunción sexual inducida por sustancias, ¿qué es? Pues simplemente es que la persona estaba consumiendo un fármaco o una droga y eso le llevó a generarle algún proceso de los que vimos o alguna alteración sexual. Se dice primero, en el cuadro clínico predomina un trastorno clínicamente significativo, o sea, empieza a alterar su vida, sus áreas, su salud, su educación, su pareja y demás. B. Existen pruebas a partir de la historia clínica, la exploración física y las pruebas de laboratorio del 1 y 2, o sea, síntomas de criterio que se desarrollan durante poco después de la intoxicación o abstinencia de la sustancia, o la sustancia o medicamento implicado puede producir los síntomas del criterio A. En otras palabras, que aquí es que una droga genere una disfunción sexual, ¿cierto? Que una droga la genere, más no es por otra cosa. Ya cuando utilizamos criterios como otra disfunción sexual específica, ya son disfunciones que aparecen pero que no están aquí escritas. Entonces uno dice, todo lo que tenga que ver con el tema del rendimiento sexual, pero que ya lleve más de 6 meses y tenga un tiempo determinado, entonces ya lo empezamos a determinar como otra disfunción sexual. Puede ser especificada si sé qué es lo que pasa o puede que no sea. Aquí ponen el ejemplo, aversión sexual, o sea, la persona no tiene deseo porque odia el sexo. Muy bien, vamos a ver este video, vamos a ver qué por acá nos escribieron, buenos compañeritos. Los efectos secundarios de medicamentos psiquiátricos también causan esos problemas. Claro, hay algunos efectos que se van dando. Entonces, cuando esos efectos se dan, no podemos decir que la persona tiene el trastorno. Simplemente puede decir al contrario, podemos decir es un trastorno inducido por el medicamento, más no sería un trastorno sexual. Por aquí nos preguntan si quedan grabadas. Bueno, por acá había alguien que dijo que obviamente sí están siendo grabadas, pero vi que un compañerito copió que las suben a YouTube. Dice, ese es modelo psiquiátrico, el cual se queda muy corto en la valoración clínica. Muchos de los casos del deseo y del tiempo para suceso orgásmico no suelen ser orgánicos. Claro, eso es, digamos que eso es, digamos que hay muchas cosas detrás de todo esto, ¿sí? Recuerden que esto que yo les estoy mostrando no solamente es psiquiátrico, porque este manual lo manejamos los psicólogos. Los psicólogos no somos psiquiatras, pero nosotros estamos basándonos en los malestares que está generándole esto en su vida. ¿Sí? Me explico. Yo necesito, por ejemplo, este manual para darme cuenta que la persona se siente mal porque no pueden, por ejemplo, tener una penetración. Entonces, aquí hacemos una explicación desde el cuerpo, porque nosotros, cuando estamos estudiando esto, tenemos que conocer el cuerpo y tenemos que conocer la mente. Pero yo no puedo dar un diagnóstico médico, porque yo no soy médico. Yo doy un diagnóstico psicológico. Y como tal, estos diagnósticos de acá no son psiquiátricos, son psicológicos. Cuando hablamos de que son psiquiátricos, hablamos del CIE-10, que es ya otro manual que se complementa con este claramente, pero pues van de la mano. Nosotros miramos es el malestar en la psicología de la persona por culpa del trastorno y la conducta que genera. Y ya ellos se encargan de la parte ya orgánica. Muy bien. Vamos entonces a ver este video que habla sobre el tema de qué es ser normal, sobre el tema de la sexualidad.
Es un video bien interesante. Ustedes saben que los videos de TED son bien, bien chéveres. Son videos bien interesantes porque pues nos hablan desde una perspectiva bastante profesional, desde una perspectiva bastante diplomática. Entonces, la información que nosotros recibimos es bastante curiosa, pero también tiene como un punto de vista del mismo exponente, del mismo orador. Entonces, vamos a mirar a Raquel Rodman, que nos habla sobre qué es ser normal respecto al tema de la sexualidad. Vamos a mirarlo para ya poder incluso pasar a nuestro siguiente tema. Muy atento. Ok, bueno, digamos que esa conferencia es bastante interesante en algunos puntos que ella trata. Hay cosas que me llaman la atención, hay otras cosas que no me llaman mucho la atención, siéndoles muy sincero, pero igual yo quería traerles también esta parte porque me parece interesante. ¿Cuál idea? La idea de ver el sexo como algo común, como algo natural, como algo no visto tanto como un tabú. Y yo les decía a ustedes, todas esas creencias que nosotros tenemos del sexo como tabú, pues es porque venimos simplemente de una edad media, o sea, venimos de hace un tiempo atrás de una edad media que había estado castrándonos siempre y durante un tiempo determinado. Entonces, claramente también yo les decía, hay cosas con las que yo no estoy un poco como a favor respecto a lo que ella menciona, porque pues no todo lo que uno escucha va a estar tanto a favor o en contra. Los temas del lenguaje inclusivo, todo este tema y demás. Claro, uno lo respeta, pero ya sabemos que ante la Real Academia de la Lengua Española, decir ciertas cosas o hablar de esa manera está mal, no está bien dicho, porque pues eh, digamos, eh, estas formas de hablar ya tienen una explicación del por qué se mencionan en él y ella, no en ellos, ¿cierto? Pero bueno, estos son otros temas. Muy bien. Antes de pasar al tema del derecho a la salud y a la sexualidad, eh, por aquí vamos a ver, vi que algunas personitas estuvieron escribiendo. No sé, vamos a ver qué encontramos por acá. Entonces, por ejemplo, veo que aquí un compañerito dice, ¿qué es el machismo en términos psicológicos operacionales? Bueno, yo me atrevería a decir que si uno habla de un machismo, en términos psicológicos operacionales, estaremos hablando del machismo visto desde la conducta, visto desde el entrenamiento, visto desde lo que se puede observar, ¿cierto? Tal vez podemos incluso hablar de actitudes que ya sean de tipo violentas o ya podemos hablar de algo que afecte la dignidad de la mujer en comparación con el hombre, ¿sí? Pero que se pueda ver más no que sea de tipo psicológico, si lo vemos de tipo operacional, porque recuerden que hablar de un componente psicológico operacional es hablar de una conducta. Si hablamos de un machismo psicológico operacional, vamos a hablar de un machismo que se ve, ¿sí? Y este machismo simplemente son actos o conductas o actitudes, como les decía, que como que alteren esa dignidad de la mujer en comparación con el hombre, ¿cierto? Ahora, vamos a ver qué más por acá nos dicen. Nuestro compañero nos pregunta, ¿en qué se diferencia esa crítica de una carga de falacia naturalista? Bueno, esta pregunta está bien interesante, ¿no? Primero, pues, cuando uno hace referencia por lo menos a la falacia naturalista, siempre vamos a tener en cuenta que en algún momento decimos que no solo porque es algo natural quiere decir que sea bueno. ¿Sí? Es lo que significa la falacia naturalista. O sea, que no porque yo diga que es natural es porque es bueno, ¿cierto? Pero respecto a lo que ella menciona, yo creo que sería como un punto de vista de la perspectiva que la persona que nos está hablando en este caso expresa. Y es que ella tiene un punto de vista tal vez que se da desde la temática del feminismo, porque la forma como ella habla, como les decía, tiene mucho de este tema del lenguaje inclusivo. Entonces,
Hay muchas cosas a las que ella va a decir, es que esto es natural, ¿cierto? Pero hay que mirar el contexto, porque hay cosas que para unos pueden ser naturales y están mal y para otros estar bien. Recordemos, por ejemplo, temas de bodas que se dan en Oriente y que hay, por ejemplo, hombres que consiguen mujeres que tienen 8 años, 9 años y se casan con ellas a esa edad, o sea, ya tienen esposas desde pequeñas. Y eso para nosotros es muy aberrante, pero para ellos tal vez es visto como algo normal o natural. Entonces, a veces el tema de hablar de una falacia naturalista también entra en controversia con con la cultura, ¿cierto? No solo porque sea natural quiere decir que está bien o que es correcto. Muchas plantas son naturales y te pueden matar. Y no porque sea natural quiere decir que está bien, te pueden matar, son tóxicas, hablando de plantas, ¿no? Si estoy haciendo un ejemplo. Entonces, también puede que, yo creo que eso ya va a ojo de cada persona de cómo se siente. Y al hablar del cómo se siente la persona, ya podemos empezar a mirar sobre el tema del derecho a la salud y a la sexualidad, porque en eso se basa el tema del sentir. Si hablamos del derecho a la salud y sexualidad, estamos enfocándonos en ese de yo cómo me siento, porque pueden haber miles de ideas, incluso presentadas como de forma científica, pero es yo cómo me siento desde que no le haga daño al otro o desde que no me sienta dañado yo. Entonces, así empezamos a hablar de qué, pues de los derechos sexuales. ¿Qué son los derechos sexuales? Se dice que aquí son los mismos derechos humanos, simplemente que se aplican a la vivencia de la sexualidad. Esos son los derechos sexuales, es tomar los derechos humanos y decir, listo, ahora esto lo vamos a ver, pero desde una perspectiva del sexo. Están internacional y nacionalmente reconocidos para garantizar el desarrollo libre, seguro, responsable y satisfactorio de la vida sexual de todas las personas. Y miren que aquí la palabra libre es importante, porque claro, tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras con tu vida sexual, pero también aparece el término seguro. Todo lo que hagas también tiene que estar cuidándote. Y viene la parte de la responsabilidad, y es que todo lo que hagas, aunque tú creas que eras libre, igual hay una responsabilidad de los actos que tú desarrollas. Hay una declaración que es una declaración del 94 en su parágrafo 96 dice, las relaciones igualitarias entre mujeres y hombres respecto de las relaciones sexuales y la reproducción incluyen el pleno respeto a la integridad de la persona, ¿sí? Entonces, aquí, al menos en el 94 ya nos estaban diciendo, cuide su integridad, usted puede hacer lo que quiera, usted puede tener una relación sexual de la forma como usted lo prefiera, pero sepa que tiene que haber ¿qué? Respeto e integridad de sí mismo y del otro. No se trata de que yo tengo la fantasía sexual de azotar a mi pareja con un látigo de color rojo hecho en cuero, pero mi pareja dice, no, yo no quiero, no me siento bien haciendo eso. Entonces, yo digo, no, pero es que yo soy libre para elegir mi sexualidad. No, pero es que tú tienes que procurar también mantener la integridad y si la persona dice no quiero, pues no, ¿cierto? Exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. Y aquí hay otra cuestión, es que a veces, ¿qué ocurre? Hay términos en donde se tiene relaciones sexuales y el hombre se va, el hombre desaparece. Entonces, ¿con quién tiene que quedar con esa responsabilidad? La mujer. Y la responsabilidad debe ser conjunta. Pero es que aquí hay otro problema y es que nunca hablamos de eso. Y es que siempre que se tiene una relación sexual, nunca se le dice a la persona, mira, ¿sabes una cosa? Vamos a hacer esto, vamos a cuidarnos, vamos a procurar, ¿sí? Vamos a intentar que ciertas cosas no pasen, pero si pasan, hay que asumir la responsabilidad. Eso nunca se habla. Ahora, ¿qué es un derecho? Tanto que hablamos de los derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es un derecho? Se dice que es una facultad que tiene todo ser. O sea, partamos de ahí primero. Todos tenemos derechos, todos tenemos esa facultad. Todo ser humano de hacer o no hacer algo.
de disponer o de exigir un beneficio o un bien. Entonces, yo tengo derecho de decirle a mi pareja que quiero tener sexo con ella, ¿cierto? Pero si mi pareja me escucha y también tiene el derecho de decir que no. Entonces, ¿está vulnerando mis derechos? No, yo tengo mi derecho, pero mis derechos llegan hasta donde comienzan los del otro, y de sencillo. Los derechos son inherentes a las personas, o sea, están en nosotros, nadie puede renunciar a ellos. Quiere decir que se adquieren por el simple hecho de existir, sin importar condiciones tales como edad, credo, raza, orientación sexual o identidad de género. Entonces, en otras palabras, muchas personas tal vez que están conectadas viendo esta capacitación están en Venezuela, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico, México, Bolivia, Colombia, pero aunque todos estemos separados en lugares geográficamente diferentes, con eh, orientaciones políticas distintas, pues todos también estamos vinculados a los derechos internacionales, a los derechos del ser humano. ¿Cuáles son los derechos sexuales y derechos reproductivos? Aquí tenemos dos componentes. Uno son los derechos sexuales y otros son los derechos reproductivos. ¿Listo? Entonces, son dos cosas diferentes. Se dice que su finalidad es garantizar que todas las personas vivan libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Entonces, aquí están los dos. Aquí están los reproductivos y aquí están los sexuales. Vamos a hablar primero de los sexuales. Quiero leerlos, voy a ir explicándolos algunos. Yo quiero que ustedes como que los analicen para ver si ustedes han podido llevarlos a cabo o no, o se han sentido limitados con algunos de ellos. Entonces, tenemos el derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima de tu sexualidad, a explorar y disfrutar de una vida sexual placentera, a vivir una sexualidad libre y placentera, a elegir tus parejas sexuales, a vivir tu sexualidad sin ningún tipo de violencia. Voy a hablar, digamos, de esta primera parte que leí. Una persona quiere tener siete parejas sexuales, ¿saben? Está en su derecho. Pero recuerden, esa persona, como tiene el derecho, también tiene que lidiar con las consecuencias. Y esto es, que si en las consecuencias en esas parejas sexuales terminan con transmisiones de enfermedad, perdón, con enfermedad de transmisión sexual, pues tienen que asumir la responsabilidad. Si terminan con temas de embarazo, se tienen que asumir las responsabilidades. Entonces, son cosas que la gente no tiene en cuenta. La gente habla, es que yo merezco, es que yo tengo derecho, ¿sí? Pero nunca piensan en los deberes que también tienen. Tener relaciones sexuales consensuadas. Elegir dónde, cuándo y con quién iniciar su vida sexual. Decidir sobre tu unión con otras personas. Entonces, yo aquí les digo, a veces el tema de hablar de las relaciones abiertas es complejo, porque hay personas que tienen el deseo de realizarlo y hay otros que no. Hay personas que lo admiten y hay otros que no. Entonces, claro, se tiene el derecho, sí, pero se tiene que llegar a ese punto donde las personas también sepan qué es lo que están haciendo y de qué forma lo están haciendo, pero que las dos personas se sientan bien. Vivir y expresar libremente tu orientación sexual e identidad de género, proteger y prevenir infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, eso es un derecho. Por eso, en diversos países hay algunos centros que se enfocan en eso. Aquí en Colombia, por ejemplo, conocemos a Profamilia. Y Profamilia es un centro que, pues, digamos, es del gobierno, donde las personas reciben orientaciones para iniciar su vida sexual o sobre su vida sexual. Entonces, si hay personas que necesitan, digamos, condones, van a Profamilia, Profamilia les da una capacitación, les da una cartilla, les habla sobre los derechos que tienen, les ofrecen psicología, perdón, creo que
Profamilia es privado. Bueno, no recuerdo si es del Estado o es privado o es mixto, no me acuerdo. ¿Por qué me acabé de caer en cuenta? Porque ellos ofrecen unos servicios y a veces esos servicios sí se pagan. Entonces, o a veces te los pueden dar. Por ejemplo, ha sucedido que hay personas que han quedado embarazadas y no querían quedar embarazadas porque son muy niñas. Entonces, van a Profamilia y en Profamilia les dan una orientación y allá les dicen qué método quieres para poder utilizar una interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Hay países donde esto no es permitido, hay países donde es permitido, en Colombia es permitido, pero por ciertas o bajo ciertas circunstancias o condiciones, ¿sí? Y bajo un tiempo determinado. Pero como les digo, eso tiene que ver mucho a la legislación de cada país. Una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Entonces, eso también es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Si una persona tiene 20 años y jamás en la vida le han hablado de sexo, le han violentado su derecho sexual a recibir una educación integral sobre la sexualidad. ¿Quién? Los papás, no sé, la comunidad, ahí sí no sabría decirles quién, ¿cierto? Cuando hablamos de los derechos reproductivos, hablamos de la persona tiene derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin discriminación o violencia, decidir si quiere o no quiere tener hijos. Hoy en día muchos muchachos, he visto muchos muchachos jóvenes que proceden a hacerse la vasectomía, entonces ellos dicen es que yo no quiero tener hijos, sí, yo quiero como evitar eso, entonces proceden a hacerse la vasectomía. Decidir sobre el número de hijos que quieren tener y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro. Eso también es un derecho reproductivo. Elegir el tipo de familia que quieren formar, ¿sí? Más adelante vamos a ver los tipos de familia. Ejercer maternidad con un trato equitativo en familia, espacios de educación y trabajo. O sea, que si la persona tiene sus hijos, a la persona no la pueden sacar del trabajo. La persona necesita ser reemplazada mientras hace su maternidad, mientras tiene su licencia y vuelve a ser reintegrada. Tiene que volver a ser reintegrada y tiene que tener una licencia en donde le estén pagando el tiempo en el que esté, tanto a la mujer como para el hombre. Al menos en Colombia es así, ¿cierto? Y eso tiene unos tiempos. Creo que para el hombre son 4 meses, licencia de maternidad. Y para la mujer, pues es durante todo su periodo de gestación. Acceder a métodos de anticoncepción, incluida la anticoncepción de emergencia, ¿sí? Y como son derechos reproductivos, vuelvo al punto, por lo menos en Colombia pasa. En Colombia, si existe una persona que está embarazada y la persona tiene algunas semanas y no quiere tener a ese bebé, pues simplemente va a estos lugares que son legales, que están amparados por el gobierno y se les da su oportunidad y su derecho. Entonces muchos dirán, bueno, ¿cómo así? Pero es que eso atenta contra Dios y esto atenta, pues esos ya son otros temas. ¿Por qué? Porque, porque digamos que en el caso, digamos, de Colombia, Colombia como un Estado social de derecho simplemente se rige ante lo que ya está estipulado, porque si no lo hace, pues también, no sé, vienen algunas complicaciones ya, digamos, para el país como tal en temas de política, ¿sí? Pero no son cosas ni que unos estén de acuerdo, otros estén a favor y que por eso fue, no. Simplemente son cosas que se establecieron, que se van estableciendo en la ley, apoyándose con los derechos internacionales de la sexualidad o de los derechos sexuales humanos. Acceso a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva. Acceso a información de calidad que permita tomar decisiones sobre prevención del embarazo no deseado. Entonces, esto también se hace, se va a los colegios, se va a las universidades, se habla de esto, se hacen campañas donde le dicen, mire, si usted no quiere quedar embarazada, claro, eso es para todo el mundo, pero principalmente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque muchos chicos no saben y pues a cierta edad quedan en embarazo y pues luego no desean tenerlo o muchos buscan la forma de abortar de una forma inadecuada o sin saber, entonces se van a la farmacia y se van a tomar unas pastillas y peor, ¿sí? Necesitan que acudir a centros especializados para que la salud tanto de la mujer
pues en este caso, pues de la mujer, no vaya a entrar en una condición inadecuada. Anticonceptivos de emergencia después de un parto o aborto e interrupción voluntaria del embarazo, IVE. Acceso a servicios seguros a la interrupción voluntaria del embarazo, acorde a la sentencia C-055 del 2022. Listo. Tranquilos que no vamos a hablar mucho de leyes, vamos solo a mencionar algunas. Entonces, esta ley, la 1146, nos habla de las normas para prevenir la violencia sexual y la atención integral en niños, niñas y adolescentes. Recuerden que muchas personas son abusadas sexualmente y muchas de esas personas quedan embarazadas y son embarazos que son propiciados por violaciones y la madre no se siente bien, la madre se siente mal y ya ha pasado a lo largo de la historia, lo digo porque pues uno ha tenido estos casos de personas que decían, no, es que yo la verdad tengo problemas con mi hijo y cuando uno va a hablar dice, es que yo a él nunca lo quise porque él fue producto de una violación y toda la vida me ha dado guerra, y toda la vida ha sido un lío y toda la vida ha sido un problema. Entonces ve uno que sí hay cosas que se ven con el tiempo reflejadas. Tenemos la ley 1257 del 2008 que dice que dicta la norma de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra mujeres. Se reforman los códigos penal de procedimiento penal, la ley 294 de 1996, y se dictan otras disposiciones. Entonces aquí, en esta sentencia, pues digamos, o perdón, en esta ley, pues habla por lo menos de esta sensibilización y prevención. ¿De qué? Pues hablarle a las personas sobre el tema de la violencia y la discriminación contra las mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿esto para qué sirve? Hay casos que nosotros hemos tenido, que se nos han presentado, donde las personas por lo menos llegan por un caso de maltrato. ¿Y qué hace el profesional? A veces el profesional ni siquiera presta atención o el profesional sencillamente, no sé, se enfoca en otra cosa y nunca en darle una orientación según el Código de Procedimiento Penal, según esta ley, nunca. Y tiene que darle la orientación sobre la prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Derechos de las víctimas de violencia. Entonces, ¿cuáles son los derechos que las víctimas tienen? Recibir una atención integral, tener una orientación, asesoramiento jurídico, asistencia técnica legal gratuita, inmediata y especializada a través de la Defensoría Pública, recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos, mecanismos y procedimientos, dar consentimiento para los exámenes médicos legales y escoger el sexo del médico para la práctica de los mismos, ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica legal o asistencia social, y recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada integral. ¿Por qué? Porque todas estas personas son víctimas o estas personas son víctimas. Entonces, se tiene que armar una ruta que ayude a que la persona tenga sus derechos preservados. Todo esto se hace con el fin de que los derechos se cumplan, que se diga, sí existe un derecho internacional que dice que la persona tiene que recibir un cuidado especial. Entonces, el gobierno dice, listo, tiene luz verde para que la atiendan en los centros, para que la Defensoría Pública la ayude, para que le den información, para que la orienten, para que elija el sexo del médico, que sea hombre o mujer, en un caso tal vez de violencia o de violación, para que la parte de medicina legal o la EPS o su seguro médico la atienda, para que se pueda recibir una atención adecuada de tipo médica, psicológica y psiquiátrica o incluso especializada de tipo forense. O sea, son vías que se abren para la víctima. ¿Cuáles son las medidas de protección? Toda persona que en su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y la falta de este al juez promiscuo municipal una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que ésta se realice cuando fuera inminente. ¿Qué significa lo que yo les leí?
al menos aquí en Colombia, la persona puede acudir a un comisario de familia, tiene que ir a comisaría de familia. Yendo a la comisaría de familia, la persona tiene que generar unas medidas de protección. Incluso no es ni siquiera necesario que denuncie, no es ni siquiera necesario que pase por ciertos procesos, porque el mismo comisario de familia pues puede tener la facultad o ya se encargará tal vez de desarrollar todo este proceso para que se genere una medida de protección inmediata. ¿Sí? O sea, si ustedes están viviendo o siendo víctimas de violencia, conocen a alguien que es víctima de violencia, la persona puede hacer esto. La ley 1336 del 2009 nos dice que por medio de la cual se adiciona y robustece la ley 679 de la lucha contra la explotación y la pornografía, el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. Entonces hay una ley también para esto. Hay leyes para el turismo sexual, entonces el que dirija, organiza o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores de edad, el tema de la pornografía con menores de 18 años, todo eso está regulado. La ley 1719 nos habla también de el tema de las medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, ¿sí? O sea, esta ley dice, estas personas tienen prioridad de tener un acceso inmediato. A veces, por ejemplo, hay personas que han sufrido un tipo de violencia y cuando ellas denuncian, pues esperan a que las llamen mañana o pasado mañana y a veces las terminan llamando, digamos, en un mes, 2 meses o 3 meses. Eso puede suceder, pero eso es un proceso que se da. A diferencia de una denuncia que se ponga porque le robaron un celular a Juanito Pérez, pero Juanito Pérez no tiene esta medida primordial, entonces pueden pasar 6 meses o 7 o 8 y ahí van a estar llamando a Juanito Pérez para hablarle del robo. O sea, que en este caso siempre se tiene prioridad a las mujeres víctimas de violencia o pues a las víctimas de violencia sexual. Se habla del tema de la atención en salud, entonces se habla que la víctima tiene derecho a la atención prioritaria dentro del sector salud, su atención se brinda como una urgencia médica independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta y la existencia de denuncia penal. La atención integral en salud a cualquier víctima de violencia sexual es gratuita, ¿sí? Como les digo, todos los canales se abren. ¿Por qué? Por derecho. Todas las entidades del sistema de salud están en la facultad de implementar el protocolo y el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual que contendrá, perdón, dentro de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? El aborto, la objeción de los médicos y la asesoría de la mujer en continuar o interrumpir el embarazo. Miren, les voy a explicar algo. Cuando una persona acude por una situación de estas, la persona llega y dice, yo quiero pues abortar porque pasó esto. Las personas que están ahí son profesionales en salud y le van a decir, ¿usted está segura? Sentémonos, hablemos, miremos cómo está médicamente, miremos cómo está psicológicamente. Bueno, mi recomendación es esta, ¿usted está totalmente segura? Listo, entonces, como usted está segura, esto es lo que viene. Entonces, se le hace una explicación y la persona tiene el derecho de decidir o no, incluso si ya estaba allá y dice, no, la verdad yo sí quiero tenerlo, bueno, entonces es diferente. Leyes como, bueno, la 1146, la violencia sexual contra niños, niñas, esta ya la vimos, el tema de la urgencia médica, lo mismo que les estábamos comentando, les estaba comentando, perdón. Aquí vamos a hacer una aclaración. Abuso sexual es cuando la persona es tocado, acariciado o besado de forma indebida y porque se está aprovechando de esta persona porque es un menor de edad o porque tiene una condición de incapacidad o discapacidad. Esto es abuso sexual. Abuso sexual es que tocan a la persona, es que la manosean, es que la besan y ya. Eso es abuso sexual. Pero cuando alguien es despojado de su ropa o algo así y sufre una penetración, a esto se le conoce como violación, asalto sexual o acceso carnal violento. Son dos términos diferentes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en algún momento conocieron el caso de una persona que tal vez la tocaron, esa persona sufrió un abuso sexual. Pero si conocieron el caso de una persona que fue, pues,
penetrada en esta situación, la persona sufrió de una violación o un acceso carnal violento o un asalto sexual. Cuando se habla de violencia sexual también en conflicto armado, pues ya son los actos de violencia que ocurren durante las guerras que se libran, por lo menos, digamos, aquí en Colombia, entre los grupos armados. Entonces, a veces hay grupos civiles, se aprovechan de las personas, porque eso suele ocurrir mucho. Eso ha ocurrido incluso en guerras desde hace mucho tiempo. Llegan las personas a eh, desalojar un lugar y se aprovechan de los recursos y de las personas. No les voy a leer estas leyes, pero esas leyes están ahí para que ustedes las determinen, para que se den cuenta que no son poquitas las leyes que hay para qué, para hablar sobre el tema de eh, la oportunidad que las víctimas de violencia tienen para sobreponerse. Claramente estas son leyes que son colombianas, pero también motivo a las personas que tal vez nos ven desde otros países que puedan empezar a indagar sobre las leyes que están a favor de cuidar a la víctima o proteger a las personas sobre la violencia, sea de género, la violencia doméstica, la violencia sexual o física o psicológica. Listo. No sé si ustedes en algún momento han conocido el tema del violentómetro. Pero, ¿qué es el violentómetro? El violentómetro es un medidor que se acompaña con el ciclo de la violencia. Este de aquí es el violentómetro, este de aquí es el ciclo de la violencia. Entonces, les voy más o menos a enseñar cómo es para poderlo entender. Entonces, por ejemplo, el violentómetro nos presenta unas actitudes, desde un color amarillo hasta un color rojo, que están relacionadas a conductas que nosotros muchas veces vemos como adecuadas o las vemos como normales, pero que realmente son inadecuadas. ¿Qué es el ciclo de la violencia? El ciclo de la violencia es una conducta que se da donde aparece una persona, una pareja. Esa pareja empieza a acumular la tensión. Entonces empiezan a pelear, empiezan a discutir, aparece el mal genio, empiezan a dejar el afecto de lado, la tensión se acumula, se empiezan a aislar, hasta que llega un momento donde uno de los dos empieza a generar un proceso de explosión aguda, o sea, golpea o abusa verbalmente, o viola o hace algo que afecta a la otra persona, ¿sí? Pero por lo general cuando se empieza con las violencias de tipo amarilla. O sea, se generan bromas hirientes, se chantajea, se engaña, se ignora o se genera la ley del hielo porque están molestos por algo, se empieza a celar a la persona, se empieza a culpabilizar por algo, se le empieza a descalificar y a decir que no es o que no sirve o que no sabe o que no está correcto lo que piensa, se ridiculiza, se ofende a la persona, se humilla en público, se le intimida y se le amenaza o se le controla. Eso ocurre aquí. O sea, no me refiero a que va a ocurrir todo, pero tal vez un día la persona empezó a celarla. ¿Qué pasa? Que la cela y eso genera como un malestar. Y tal vez en ese momento, no sé, la trató mal, la trató vulgarmente y le dijo palabras soeces. Entonces pasa el tiempo, la persona se siente mal, pide disculpas, dice que no, que se sentía mal, entonces empieza a traer regalitos, dice nunca lo voy a volver a hacer de nuevo, lo siento, ¿cierto? Entonces esa es una época que se llama la luna de miel. Y a veces se dice que se concreta con el sexo, entonces se tiene sexo, entonces ya están bien. Pero resulta que cuando las personas están bien, vuelve otra vez a generarse la tensión, entonces vuelven otra vez a generarse circunstancias como otra vez se empieza a engañar, se empieza a ridiculizar, empiezan a pasar algunas cosas, pero resulta que a medida que va surgiendo esa tensión, otra vez vuelve a darse otra explosión aguda. La diferencia es que ya no va a ser de este nivel, sino que a medida que va pasando el tiempo va a ir aumentando. Entonces, si en el primer nivel del ciclo
la humillaba o la culpabilizaba, al otro nivel la empieza a intimidar, al otro nivel la empieza a controlar y al otro nivel pues ya le empieza a prohibir cosas, le destruye los objetos personales, la manosea o lo manosea sin que quiera, las caricias son agresivas, se golpea, empiezan a generar golpes jugando, se empieza a pellizcar o arañar, se empuja o se jalonea, se cachetea, se patea, se encierra o se aísla. Como se dan cuenta, estos son más físicos y estos son más psicológicos. Se le prohíbe a la persona en amistades, familiares, dinero, lugares, celular, vestimenta, apariencia, actividades o correos. En otras palabras, aquí, pues la persona empieza a aumentar. O sea, el violentómetro va aumentando acá. Pero como la persona tal vez aquí la manoseó y luego la humilló y luego la pateó, ¿qué pasa? Se siente culpable, entonces le trae regalitos, le dice que nunca lo va a volver a hacer de nuevo, le dice que lo siente y vuelve y aparece la luna de miel. Entonces la persona empieza a vivir en un tire y afloje donde conoce siempre una parte muy mala de la persona, pero luego vuelve a conocer una parte buena y vuelve a conocer una parte mala de la persona y así. ¿Cuál es el problema con el ciclo de la violencia en pareja? Que a medida que va dando vueltas, va aumentando. Ya por lo menos empezamos en el amarillo, decimos, cuidado, la violencia aumenta. Pero si la persona no hace nada y esto sigue aumentando, reacciona, no te dejes destruir. Pero si la persona, nada, sigue ahí como en sus cosas, ya pasamos a urge, ayuda profesional, porque ya empiezan a haber amenazas con objetos o armas, empiezan a haber amenazas de muerte, forzar la relación sexual, abuso sexual, violaciones, mutilaciones, empujar y por último se puede llegar al asesinato. Entonces, y esto es tanto para hombres como para mujeres. Yo tuve el caso de un muchacho que a mí primero me llamó la mujer. Entonces me llamó y me dijo que él la violentaba, que él quería una cita de pareja para intentar solucionar las cosas, pero entonces ella me dijo, pero de antemano le digo, él es violento conmigo. Entonces, cuando ella me dice eso, yo me puse a pensar y yo dije, bueno, o sea, yo ya iba como predispuesto a eso, a que él era una mala persona, a que él era un hombre grosero, violento. Resulta que cuando yo llego a trabajar con ellos, el muchacho estaba y estaba muy serio, estaba como enojado y empezamos a hablar. Oh, sorpresa, me doy yo cuenta que la chica cuando empezamos a hablar sobre el tema de esta relación de pareja, y ella ya me había dicho, ya me había predispuesto que él era violento y que él sí, pero cuando yo empiezo a hablar con él, yo me doy cuenta de algo. Y yo me doy cuenta que él había sido violentado por ella y que luego eso hizo que él la violentara. Entonces empezó a hacerse una mezcla de violencia entre los dos, ¿sí? Y resulta que en esa mezcla de violencia entre los dos, él la quería dejar, pero ella no lo quería dejar. Entonces él empezó a agredirla, la atropelló con la moto, le pegó, mejor dicho, ¿qué no le hizo a esa muchacha? Pues resulta que él hace todo eso para empezar, para poder alejarse de ella y ella sigue encima de él, o sea, ella no lo quiere dejar y él lo hace para que ella se retire. O sea, este caso fue impresionante para mí porque yo he tenido casos de violencia en donde la persona está siendo violentada, pero es difícil hablar con el agresor. Y cuando se habla, la persona es de verdad, es grosera, es súper violenta, o sea, es incluso son groseros con uno también. Y entonces uno ve que incluso la muchacha lo quiere dejar, pero él no quiere. Pero en el caso que yo les cuento, la chica no se quería ir de él y él sí quería alejarse. Resultado de la operación, para hacer más resumido el tema, pues resulta que cuando terminamos la consulta, el muchacho se fue y ella empezó a hablar conmigo y no sé cómo tocamos el tema, pero me dijo
que ella estaba con él y que no lo soltaba porque él estaba sufriendo de un embrujo. Entonces, ella habló con una bruja, y la bruja le dijo que viniera a terapia, pero que le siguiera haciendo trabajos para él porque él estaba siendo embrujado por la amante o por otra persona. Entonces, claramente son ideas que las personas tienen, son cosas que son bastante extrañas. Nosotros, nuestra última clase, vamos a hablar sobre estos temas que son bastante curiosos, hablar sobre estos temas que tienen que ver, uno dirá, bueno, ¿qué tiene de cierto o no? Si pasa, si no pasa, como psicólogo yo cómo lo veo, pero son cosas que ocurren. Y aquí digo que ocurre es porque tanto ella como él se violentaron. No solamente se ve en la mujer, también se ve en el hombre. Dice, ¿cómo sospechar que un niño está siendo abusado? Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de algunas conductas para poder identificar cómo se sabe que un niño está siendo abusado. Entonces, primero el niño empieza a tener comportamientos o cambios, empieza a volverse agresivo, se vuelve desconfiado, empieza a tener problemas en el colegio, le tiene miedo a los adultos, se empieza incluso empieza a dejar de controlar esfínteres y empieza a ensuciar los pantalones en cualquier momento y empieza incluso a veces a demostrar conductas sexuales que no tienen relación con su edad, ¿cierto? Nosotros ya vimos que en el desarrollo psicosexual el niño a los 3 hasta los 6 años se masturba, ¿cierto? Pero es un proceso de exploración y lo hace solo. Pero aquí podemos hablar de un niño de 8 7 años o 9 que recuerden que está en la etapa de latencia, no tiene por qué estar tocándose, ¿sí? Pero empieza a hacer cosas que para nosotros se ven extrañas. Entonces aquí algo empieza, algo nos tiene que decir que está pasando. Aquellos que presentan una menor capacidad para resistirse al abuso, que están sufriendo, como lo es el caso de niños que aún no han desarrollado el habla o que tienen un retraso en su desarrollo, impedimento físico-psíquico. ¿Qué pasa? Perdón, hablamos de niños, niñas y adolescentes con mayor riesgo de ser abusados. Entonces, personas que tienen incapacidad para comunicarse o discapacidad para comunicarse, personas que padecen de afecto familiar, ¿cierto? Entonces, cualquier persona llega, les dice algo bonito y ellos se quedan con esa persona. Niños víctimas de maltrato y abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, perdón, se da en todas las clases sociales, religiones, niveles y socioculturales. No solamente está ligado a la pobreza o al analfabetismo, no, eso está ligado a, eh, a todos los niveles de vida, ¿sí? Entonces, ¿hay personas que son más vulnerables? Sí, y hay que tener mucho cuidado con quién se deja, cómo se deja, ¿sí? Recuerden que los primeros abusadores principalmente son las personas más cercanas. Hace poco tuve un caso también de una chica que ella estaba en una fiesta familiar, y ella se fue a acostar y resulta que entró uno de los primos y la tocó, la abusó. Estaban en una fiesta. Entonces no vamos a decir que fue un señor por allá malo, una persona que no conocía, no, fue una persona conocida. ¿Quién abusa de los niños? Lo que yo les comentaba. No existe un perfil específico de un abusador sexual infantil. Sin embargo, mayoritariamente los niños y niñas son víctimas de abuso sexual por parte de personas de su propio entorno, ya sean conocidos de la familia, vecinos, familiares o los propios padres. ¿Eso pasa? Sí. Generalmente el abusador posee alguna relación de autoridad con el niño o la niña, existiendo respeto, confianza y cercanía. Esto es muy, 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 pero muy importante. ¿Cuáles son los indicios de un posible abuso? Entonces, hay indicios conductuales, como les decía, ahí el niño le va mal en el colegio, es negativo, suele ponerse a llorar, empieza a decir mentiras, o sea, empieza a tener unas conductas que no eran las de él, pero son abruptas. Hay cambios emocionales, el niño empieza a sufrir de ansiedad, depresión, tiene pesadillas, no duerme bien, se le dificulta relacionarse con la gente, incluso con otros niños. Y los signos físicos, esos claramente van a ser más visibles, como los rasguños, los moretones, las mordaduras, los hematomas, las equimosis, todo eso.
¿Cuáles son las consecuencias del abuso sexual? Bueno, aquí yo les quiero hacer como un paréntesis. ¿Por qué? Recuerden que nosotros ya vimos todo un tema enfocado a las parafilias, vimos un tema relacionado a las disfunciones sexuales y muchas veces esas parafilias o esas disfunciones sexuales provienen de esto. Son la consecuencia en algunas ocasiones. Recuerden que cuando vimos la diapositiva yo les dije, no del todo se sabe cuál es la consecuencia, hay que mirar el caso, pero hay casos donde hubo abuso sexual, entonces eso afectó la vida sexual de la persona de ahí en adelante. Hay efectos para el desarrollo psicológico, sexual y social del niño. Entonces, empiezan a vivir atemorizados o a sufrir de un nuevo abuso, tienen angustia, tristeza, preocupación, hay intentos suicidas, hay culpa y vergüenza, desarrollan una sexualidad mucho más precoz, o sea, más temprana que los demás niños que han vivido. Eh, Niñas abusadas tienden a cumplir el rol de madres con sus hermanos mayores y eso provoca que no tenga una infancia de acuerdo a su edad. Eso pasa bastante. Vamos a ver por acá nos han, qué nos han escrito. Por aquí un compañero nos dice, he llegado a ser violentado por mujeres al no tener tolerancia a la frustración de que no me interese lo que ellas han querido en un momento exacto sobre lo cual ellas no pueden tener control. Desde ese sadismo no consensuado hasta ofensas verbales de las cuales no se responsabilizan y quieren disfrazar en bromas. El hombre es vulnerable y no está obligado a estar sexualmente disponible todo el tiempo. Claro, y eso que el compañero nos dice es algo que se da demasiado. O sea, pasa que, y yo les decía una vez, si un hombre dice, ay, es que una mujer me iba a hacer algo, inmediatamente es tomado como burla, e inmediatamente es tomado como poco hombre, inmediatamente es tomado como una persona, como un tonto. ¿Por qué? Porque no se dejó o porque comentó que le hicieron eso. Incluso las mismas autoridades también en su momento han referido burlas hacia las personas. Entonces, ¿por qué hoy en día se habla mucho sobre el tema más de las mujeres? Porque los hombres no denuncian. Ya algunos hombres están denunciando o han estado hablando, pero no quiero decir tanto, o sea, obviamente las cifras a veces dicen que sea más en mujeres que en hombres, que eso, listo. Pero es que hoy en día, incluso con el aumento del tema del feminismo, se ha dado más muchos temas en hombres. Entonces, no sé si yo les decía a ustedes qué días. Hoy en día hay mujeres que suelen ser más masculinas y hay hombres que suelen ser más femeninos. Hoy en día la mujer intenta dominar más, el hombre intenta someterse un poco más al tema. Por aquí otra persona dice, así es, pero socialmente somos ofendidos por rechazar este tipo de ofertas siendo hombres. Totalmente. Eso es lo que ocurre. Dice, alguien que ha sido tocada invita a tocar o expuesta a imágenes sexuales en contra de su voluntad, cabe agregar. A veces aquí hay un tema curioso y es que lastimosamente las personas que abusan también han sido abusadas. Entonces empieza a repetirse, empieza a clonarse que esta conducta que pues al final hace que las personas empiecen a hacer pues lo mismo con otras personas. Por aquí el compañero nos dice, hay algo con lo que les quiero advertir. En un grupo en el que estoy, fueron incapaces de sospechar de abuso sexual infantil en el caso de un niño de 4 años con interés por castración y ganas de tener implantes de senos. Eso no es normal. Y peor, quisieron tratarlo de niño trans. La normalidad existe por fines objetivos, más allá del reproche que pueda manifestarse públicamente. Simplemente no es normal que un infante de 4 años de edad esté pensando en esos temas. ¿Qué es lo que pasa? Por lo menos respecto a lo que este compañero nos comenta, que es muy interesante. Yo les comento algo, miren. Yo pienso que, yo pienso que una persona, mientras va creciendo, bueno, puede expresarse como quiera, pero la sociedad no le puede imponer o no le puede decir todavía nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque simplemente digamos que el niño creció con la mamá y no creció con el papá, entonces el niño quiere repetir conductas que ve la mamá, pero no significa que en él hayan cosas.
¿sí? Cuando la persona crece, cuando ya la persona tiene 18 años, ya la persona tiene el deseo de, o incluso desde la adolescencia, ya dice, no, pues ya yo quiero hacer esto, o yo tengo el deseo de, yo diría más como desde los 18 años, ya la persona tiene una conciencia y una madurez sexual y puede elegir lo que quiera. Pero cuando hablamos de los niños, a los niños hay que explicarles bien, pero no hay que inducirlos, sino hay que esperar hasta que crezcan, ¿sí? Con la influencia, pues igual ya vivimos en una sociedad que sí o sí está influida, pues, por todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Entonces, el compañero hace un comentario, pues, bien interesante, la verdad. Cuando hablamos de la ruta de atención de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, vamos a tener en cuenta que aquí nosotros vamos a hablar de qué. Vamos a hablar del proceso por el que un chico o una chica, o sea, hablo de un niño o una niña, que fue abusado sexualmente, tiene que pasar. Al menos en Colombia es así. Si alguna persona se encuentra en otro país, me gustaría que también busque la ruta de atención si existe. Y si no existen, creen una, creen una ruta, porque al final esto es algo que no es que esté definido como que no, es que esto es así. Y solamente la ruta se puede hacer de esta forma. No, una persona puede crear una ruta y decir, mire, yo tengo esta ruta, sigue esta ruta hasta que sus derechos sean que sean protegidos. Entonces, vamos a ver cuál es la ruta, o al menos aquí en Colombia, cómo se ve. Aparece el caso de abuso sexual y dice que puede ser denunciado de forma verbal o escrita. Entonces, primero, la persona dice, cualquier persona, niño, niña, adolescente o adulto, la Policía Nacional, los hospitales o los centros de salud, las instituciones educativas o el ICBF pueden denunciar. ¿En dónde van a denunciar? Van a denunciar en la fiscalía o en la policía o en la policía judicial, que es de la fiscalía, en este caso aquí en Colombia es el CTI, o en la comisaría de familia. Muchas veces, por lo general, se llega primero a las comisarías de familia o en el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, se hace una denuncia. Si la víctima es menor de 18 años, ¿qué ocurre? Como se hizo una denuncia y la víctima es menor de 18 años, aparece el ICBF como defensoría, se determina la valoración y apoyo psicosocial. Entonces, se pasa esa persona, a ese niño o a esa niña, por un psicólogo, se verifica, se mira qué derechos han sido afectados, qué garantías tiene y qué restablecimiento de derechos se le pueden hacer, ¿sí? Después de eso, se toma una medida de protección provisional. Eso significa que se determina lo siguiente. La familia de la víctima se tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque si la familia de la víctima le ofrece las garantías, o sea, si sí, entonces se le entrega a la familia y se le hace un seguimiento al caso. Se le entrega a la familia después de una audiencia, ¿sí? Con un juez. Pero si la familia no cuenta con estas habilidades para poder trabajar para poder cuidar a este menor, si no cuenta con eso, el menor es reubicado con un familiar o se deja en la institución del bienestar familiar. También se le hace un seguimiento al caso. Ahora, por este lado, esto fue respecto a qué se hace con el chico. Ahora, o la chica. ¿Qué hace el ICBF en su defensoría? Puede hacer dos cosas. Puede remitir al hospital a una atención médica, psicológica, inmediata, gratuita, atención, o puede hacerlo por medicina legal para que le hagan una valoración respecto a lo que está diciendo. Ah, es que fue abusado ahorita, entonces le hacen una valoración en alguno de estos centros. Estos centros envían un informe a la Fiscalía Seccional o al comisario de familia. Estos lo envían también a la Policía Judicial, donde se recolecta esta información como evidencia física y elemento material probatorio.
que es la prueba para decir si fue abusado, si se encontró este delito. Se rinde informe a la Fiscalía. Los juzgados penales municipales con función de control de garantías aparecen aquí. ¿Por qué? Porque estos juzgados buscan determinar si el proceso que se hizo fue correcto. Perdón. Por eso miran el control de garantías, o sea, controlan que las garantías que tuvo la víctima se desarrollaron correctamente. Y por último, se llega al tema de la audiencia preliminar, en donde ya se hacen solicitudes de órdenes de captura hacia la persona que está siendo entendida como victimario, el que causó el abuso, se legaliza la captura, se formulan y se imputan los cargos y se imponen las medidas de aseguramiento, o sea, centro penitenciario y carcelario, según sea el caso. Se procede al caso de los juzgados penitenciales de circuito con función de conocimiento y se hace el juicio oral. Entonces, ya después en el juicio oral es ya donde la persona pues ya pasa al tema donde se van a hablar todos estos temas, todas estas temáticas. Bien, ahora, en ese orden de ideas ya nosotros podemos entender algo. Estamos hablando de sexualidad, sí, pero tenemos que hablar de sexualidad también desde un punto importante y es desde el cuidado de la otra persona. La sexualidad, estamos hablando de sexualidad y eso abarca sexualidad en pareja, los trastornos de la sexualidad, sexualidad en niños, que es lo que estamos aquí refiriendo. Es el tema de los derechos, es el tema de los abusos que las personas, por las que las personas pueden pasar. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, perdón, el hecho solamente de hablar de lo sexual no solamente nos enfoca o nos remite al erotismo y a todo este tema, no, eso también va mucho más allá, pues, de todo lo que se está trabajando. Eh, Hablar por lo menos de estos derechos, ya aquí por lo menos nosotros ya dejamos ese tema quieto, ya después la temática que viene está vinculada es a, les comento, que es la que vamos a continuar mañana, son los cuidados en la intimidad, de la intimidad en pareja. Entonces, ya aquí vamos a empezar a hablar sobre qué es lo que se recomienda que se haga en pareja. Vamos a empezar a hablar sobre eso, vamos a empezar a profundizar sobre esto, ya que a medida que ha ido pasando el tiempo, miren que ya nosotros tenemos más claridad sobre las cosas. Mañana vamos a hablar también sobre los mitos y la sexualidad, cuáles son los mitos que hay detrás de todo esto. O sea, de aquí en adelante ya nosotros hablamos, ya hablamos como lo básico. O sea, hasta hoy ya hablamos lo básico, que son los temas de qué, que son los temas de sexualidad, que son los temas de las teorías y que son los temas de los derechos. A partir de mañana y obviamente lo que va a ser mañana, mañana es viernes, y a partir del lunes, o sea, porque recuerden que el sábado y el domingo nos vemos, pero lo que es lunes, martes, de ahí en adelante ya vamos a empezar a profundizar en qué se tiene que hacer para estar bien con la pareja, en las técnicas, en todo lo relacionado con los mitos. Vamos a hablar de la sexualidad y la espiritualidad, pero claro, eso ya va a ser al final. Vamos a hablar de técnicas para qué, para que estén mejor con la pareja. Ya vamos a empezar a profundizar eso. ¿Por qué? Porque ahorita esta primer parte era netamente enfocarnos a hablar de esta introducción para comprender. Espero que haya sido claro lo que nosotros hayamos trabajado, espero que haya sido totalmente entendido. Mañana nos volveremos a encontrar de nuevo con el mismo enlace. Vamos a estar trabajando desde las 8 hasta las 9:45. Y recuerden que el material va a estar en la plataforma para aquellos que deseen certificarse. Gracias por su atención, gracias a las personas que desearon participar. Les deseo una feliz noche de Halloween. Descansen tranquilos y no coman tantos dulces. Que estén súper bien.